Bien, jóvenes, vamos a continuar con un siguiente ejercicio. Y bueno, vean lo que se plantea en esta situación. Una pelota se lanza horizontalmente desde la parte superior de un acantilado, con una rapidez inicial v0, en t igual a 0. En un momento dado, su vector velocidad forma un ángulo θ con la horizontal, como lo muestra la figura. Nos piden entonces obtener una ecuación, una fórmula para el ángulo θ en función del tiempo, si la pelota describe la trayectoria de un proyectil. Es decir, sigue una trayectoria parabólica. Primero, entendamos bien el problema, entendamos bien la situación que se plantea en el dibujo o bien en el enunciado, antes de comenzar a hacer algún cálculo. Díganme ustedes, ¿el problema les es claro a todos o hay alguien que tiene alguna pregunta acerca de lo que acerca de la información en el problema? Creo que todo está claro, profe. ¿Sí es claro? Ok, vale. Bueno, O entonces, sea, nos están pidiendo, ajá, perdón, o sea, nos están pidiendo el ángulo que forma en ese punto dado. exactamente. En algún instante dado. No nos dice exactamente en qué tiempo. Dice en un cierto instante. Solo nos dice así en algún instante, nos dice que Ujú, forma ese ángulo que está ahí. exactamente. Y ese ángulo lo tenemos que expresar en términos del tiempo. Lo que sí nos menciona es que la pelota se lanza horizontalmente. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, para que tengamos todos la idea correcta, nuevamente les pongo aquí la animación esta. Y por ejemplo, vamos a simular que aquí está ese cañón, ese acantilado. Y en lugar de la persona tenemos un cañón que lanza el objeto. Déjenme esto hacerlo un poco más bajo. ¿Sí? Ahí está. Entonces vean, lo que estaría sucediendo es algo similar a esto. ¿Sí lo notan? Es lo mismo que está sucediendo en este problema. ¿Con qué? A ver, déjenme ponerlo aquí nuevamente. Cuando el objeto es lanzado, ¿qué dirección tiene el vector velocidad? Horizontal. Exacto, es horizontal, está totalmente sobre el eje X. Y conforme va corriendo el tiempo, es decir, este objeto va descendiendo, ¿qué pasa con el ángulo o la dirección de este vector? Velocidad. Se va haciendo negativo o, bueno, más bien va yendo hacia abajo, ¿no? Exacto, se va haciendo cada vez más negativo, porque ahora el vector velocidad, vean, apunta en el cuarto cuadrante. Eso es lo que está pasando en este problema. Y nos preguntan, ¿cuánto va a encontrar una ecuación que nos diga cómo cambia el ángulo en algún instante dado? Puede ser aquí, puede ser un poco más abajo, cerca de donde ya va a llegar a impactar el agua o la tierra, o un poco más cerca del punto de disparo. No lo sabemos. O sea, el punto es expresar ese ángulo en función del tiempo. Así, cualquier persona que utiliza esa ecuación que obtengamos puede evaluar cualquier instante en el que esté interesado
y conocerá con precisión qué ángulo forma el vector velocidad en ese justo momento. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? El vector velocidad inicia así, horizontal, después va apuntándose cada vez más hacia abajo. Aquí es, digamos, más demostración que cálculo, ¿verdad? ¿Qué cálculo numérico? Porque vamos a seguir haciendo cálculos, pero no numéricos. A ver, ¿cómo, si esto fuese parte de un ejercicio de examen, qué ideas novedosas se les ocurrirían? Porque en el examen, pues, sí luego se nos ocurren ideas así muy alocadas. A ver, ¿qué podríamos pensar? ¿Qué de lo que conocemos, que son las ecuaciones estas? Recuerden, estas son nuestras ecuaciones base. La pregunta es, ¿cómo las podemos utilizar para conocer lo que el problema nos está pidiendo, pues, determinar? A ver, nuevamente, les pongo el enunciado del problema porque hay que entenderlo. Si lo entienden bien, van a saber qué hacer. Una pelota se lanza horizontalmente desde la parte superior de un acantilado, con una cierta rapidez v0. En un momento dado, su vector velocidad forma un ángulo θ con la horizontal. Obtenga una fórmula para el ángulo θ en función del tiempo. Tengo una duda, profesor. ¿Sí? Por ejemplo, ahí se podría decir, en cierto tiempo tuvo cierta velocidad con cierto ángulo, o se dice en cierta posición tuvo cierta velocidad con cierto ángulo. Nuevamente, perdón, a ver, nuevamente porque suena muy Bueno, similar la... bueno, es lo mismo, pues decir, Ujú, estuvo en cierto tiempo tuvo cierta velocidad con cierto ángulo, ajá. o en cierta posición tuvo cierta velocidad con cierto ángulo. Es equivalente. Es equivalente Ah, ok. porque cuando esta película, esto que está sucediendo con la pelota, pues evoluciona en el tiempo, digamos, nos imaginamos cómo la pelotita va avanzando, va transcurriendo el tiempo y también se está desplazando, va cambiando su posición. Así que preguntar en qué se puede interpretar de la siguiente manera. Y al final estamos diciendo lo mismo. En este momento, en este instante de tiempo, cuando en el cronómetro me marcan un tiempo t, ¿cuál es la velocidad de la partícula? Es equivalente a decir, en este lugar, en esta posición, cuando la pelota está ha avanzado una cantidad X y ha descendido una cantidad Y, ¿cuánto vale su velocidad? Es exactamente lo mismo. Porque para llegar a esta posición X y descender esta posición Y, ha transcurrido este tiempo. O sea que es la misma pregunta expresada de dos maneras diferentes. Tal vez podríamos decir que conforme avanza, o sea, en función del tiempo, digamos que conforme cambia su posición, Sí, también cambia su velocidad y eso sí, hace, que eh, vaya variando su ángulo. exacto. Sí. Voy a poner O sea, el nuevamente ángulo la... cada vez va aumentando, ¿no? Exacto, en una dirección negativa. Bueno, con un signo Ajá. negativo.
Vean otra vez esta animación. Cuando de hecho, vamos a ponernos, déjenme ver si aquí lo puedo cambiar. Creo que no. Incluso podemos decir que va haciendo un ángulo negativo, ¿no? Que es lo que acaba de decir, creo que, compañero. Sí. Aquí está. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ponernos casi ad hoc ¿cómo se llama? A la época. Vamos a lanzar calabazas. Bueno, vean, ¿qué les iba a decir? Sí, que conforme esta calabaza que va a ser lanzada cambia de posición, avanza hacia la derecha y al mismo tiempo avanza hacia abajo, el vector velocidad va cambiando. Es lo que está pasando. Cambia la posición, tanto en el eje X como en el eje Y, también cambia la velocidad en el movimiento, en todo el trayecto. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese ángulo? Profe, Sí. ¿y está mal que digamos que la velocidad únicamente va a cambiar en el eje Y? La componente. Sí, perdón. La componente de la velocidad solamente va a cambiar en el eje Y. Es correcto. La afirmación es correcta. Entonces lo primero que tendremos que hacer es encontrar la posición en la cual nos está pidiendo que encontremos. Calcular la posición, es decir, cuánto ha avanzado en el eje X y cuánto en el eje Y. Sí, Sí, ok. para que podamos ir sacando esa- Para que podamos conocer ese ángulo. Ok. Bueno, a ver, creo que vale la pena explorar esa posibilidad, porque, bueno, a ver, vamos a hacer bueno, vamos a hacer notar algo. Desde el punto en que es lanzado esta pelota, bueno, voy a hacer aquí preciso. Vamos a tomar nuestro origen de coordenadas en el punto de lanzamiento, ¿de acuerdo? Así que aquí este es el eje X y acá está el eje Y. Así vamos a considerar nuestro sistema de referencia. Entonces, cuando esta pelota se encuentra en la posición dada por el dibujo, para todos es claro que ha descendido una cierta cantidad, ¿cierto? Sí. Ok. Y de forma horizontal ha avanzado. Así. Y aquí podemos nosotros ver que se está formando un triángulo rectángulo. Y aquí se está formando un ángulo que vamos a llamar beta. Es así como estarían ustedes, bueno, los que han sugerido obtener la posición en el eje X y en el eje Y. Así se les ocurre proceder para encontrar el ángulo. Bueno, podría suceder, y si no es el caso, bueno, lo comento. Puede darse la situación de que a alguien se le ocurra hacer esto, es decir, ocupar
el cambio en la posición en el eje X, el cambio en la posición en el eje Y, para conocer, mediante razones trigonométricas básicas, este ángulo que se está aquí formando. Pero la pregunta aquí importante es, ¿este ángulo que podemos determinar es exactamente igual al que nos están pidiendo? No. Así es, no. De manera general, no. De hecho, aquí en el dibujo se ve claramente que el ángulo beta no se parece nada al ángulo teta que queremos determinar. ¿No podemos encontrar de alguna forma su función posición de esa trayectoria? Sí, es el vector, bueno, sería el vector que estoy dibujando aquí en color rojo. Ese es el vector posición de la pelota medida a partir del punto de lanzamiento. Esto es su vector posición. Entonces, ¿no sería sacar los componentes de la velocidad en X y en Y? Sí. Porque, a ver, por eso decía, hay que leer bien el problema. Profe, ¿Sí? no se podría decir que este problema se realiza un poco, bueno, es Ajá. semejante al problema pasado porque, pues sí, como dijo mi compañero, tenemos que sacar los componentes de la velocidad en X y Y, pero tendríamos que, se podría decir que, bueno, ¿cómo se dice? Despejar a T para que en función de los valores de T, entonces ahora sí podamos sustituir, se podría decir que es a T en la fórmula de las velocidades de los componentes y así ya solamente esos componentes los pondré en la fórmula para hallar el ángulo, que es la arcotangente. No sé si así esté bien o... Ok, hay varias ideas de las que se dijeron que son correctas. No hay que despejar t, no hay que despejar en ningún momento la variable t. De hecho, como vamos a ver, va a quedar como parte de la solución, no va a quedar despejada. Pero a excepción de ese aspecto, todo lo demás es correcto. El problema es parecido al inciso del problema anterior, el inciso B. Porque aquí nos está preguntando el problema. Su vector velocidad. El vector velocidad de esta pelota es el que forma un ángulo teta con la horizontal. Entonces, ese ángulo teta que aquí nos están pidiendo determinar, pues ¿cómo se calcula? A ver, recuerden, ya lo mencionaron, ¿cómo se calculaba? Con los componentes de la velocidad en X y en Y. Ajá, exactamente. Componente X, componente Y. Justo como se hizo aquí arriba. Es exactamente lo mismo. Bueno, voy a mostrar el desarrollo para que pues vean entonces. Podemos relacionar el ángulo que nos están pidiendo, que es el ángulo que forma el vector velocidad con el eje X, con el tiempo transcurrido desde el lanzamiento mediante las componentes del vector velocidad. ¿Estamos de acuerdo con esta ecuación? Es claro para todos de dónde viene. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Así se determina la dirección de cualquier vector, en particular el vector velocidad. Y aquí tenemos la componente Y entre la componente X. Pero estas componentes las podemos, digamos que, expresar de esta forma. Vean. B0 por seno del ángulo alfa menos G por T entre velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa. Es decir, las ecuaciones que aquí ya habíamos tomado o habíamos dicho que son nuestras ecuaciones base,
las dividimos estas dos. Esta la dividimos por esta otra. ¿Notan que es exactamente lo mismo que se hizo en el problema pasado? Sí. Lo mismo. Pero ahora, esta ecuación que estamos obteniendo aquí nos está diciendo cómo cambia el ángulo en términos del tiempo. Vean. Aquí está. El ángulo θ es función del tiempo. Pero aquí hay un detalle. Aquí el ángulo alfa puede valer lo que sea. O sea, esta ecuación es válida para cualquier ángulo de disparo. Pero el problema que queremos resolver no es para cualquier ángulo de disparo. ¿Qué ángulo de disparo es el que estaríamos formando aquí? O tomando. ¿Cuánto, perdón? 0. 0. Es correcto, 0. La pelota dice, se lanza horizontalmente. Pues sí, bueno, tomando la ecuación que ya habíamos planteado en el anterior problema, Ajá. el único valor que bueno, que se hace cero entre comillas es la de la velocidad inicial por el seno de alfa. Exacto. Entonces, bueno, podríamos expresar a esa fórmula como la tangente, el arco tangente de menos la gravedad por el tiempo sobre velocidad inicial por el coseno de alfa, que el coseno de alfa en 0 grados es 1. Y entonces podremos dejarlo todavía más reducido como Ah, arco tangente de la gravedad por el tiempo sobre velocidad inicial. ok. Pero hay un signo menos, ¿no? Ah, sí, menos gravedad por tiempo sobre velocidad Ajá. inicial. Exactamente. Esa es la cuestión ya para este problema concreto. Pues Ahí está. esa fórmula siempre va a corresponder a, esa es una fórmula que podemos usar en cualquier problema que nos presente situaciones similares. Situaciones similares. Así es. La ecuación que tenemos arriba, esta que voy a señalar, esta es la ecuación que les permite a ustedes saber la dirección de la velocidad como función del tiempo. ¿Qué necesitan tener como datos? ¿Con qué velocidad fue lanzado el objeto y con qué ángulo de disparo? Y lo único que ustedes necesitan es, pues, evaluar el tiempo. A 1 segundo, 15 segundos, el tiempo que ustedes gusten, hacen los cálculos numéricos y el ángulo que ustedes, o el valor que ustedes encuentren ahí, es el ángulo que está formando la velocidad con el eje X en ese justo instante de tiempo. Como en este problema, ahora, si este resultado lo ajustamos a un caso bien específico, que es un movimiento horizontal, entonces así se ve, así se calcula. De una forma más simple, vean, menos G por T entre B0. ¿Qué casos podrían ser similares a esto que plantea el problema? Pues, por ejemplo, se me ocurre, y al decirlo se me ocurre, puede ser un ejercicio de un examen más adelante, en un problema así, vean. Todos conocen, bueno, no sé, pero si conocen este tipo de juegos, imaginen una pistola estas de, ¿cómo se llaman? Que lanzan pelotitas, no ¿Paintball? Una Nerf. similar, exacto, sí. Cuando tiene un resorte y se le coloca una pelotita. Entonces vean, esta pelotita se lanza sobre una mesa, la pistola se coloca sobre una mesa, se comprime el resorte, se hace el disparo, entonces el resorte empuja la pelotita, esta es lanzada, y una vez que deja la mesa, sigue una trayectoria parabólica. Vean, el movimiento se realiza horizontalmente y después tiro parabólico. Entonces, es una situación similar a la que estamos analizando, con la diferencia de que ahora tenemos un resorte. Entonces, bueno, ahí está. Podríamos, para esta situación, también preguntarnos,
a los 1 segundo, a los 2, a los 4, a los 8, a los 50 segundos, ¿cuál es el ángulo que forma el vector de velocidad de esta pelotita? Y pues podremos emplear esta ecuación. Esta misma ecuación. Porque es para ese caso, cuando se realiza un lanzamiento horizontal. Y de esa también corresponde cuando se realiza uno vertical, bueno, enteramente vertical. Pero si es vertical, ¿qué ángulo de disparo estaremos manejando? 90. 90. Sí, no, de 90. Pero si determina abajo, ¿no? Exacto. Abajo va a dar 0. Sí. Coseno de 90 es 0. Entonces esta ecuación no. No se puede usar. Exacto. De hecho, sí. Sí se puede utilizar, pero no evaluando directamente alfa igual a 90 grados, sino tomando el límite. El límite de 90. Ajá, así es, tomando el límite, porque lo que habría que calcular en ese caso es el límite del ángulo teta cuando alfa tiende a 90 grados. Y lo que nos va a decir esta ecuación es algo como que el ángulo o bien vale, creo que sería 90 también. O menos 90. Podría ser más o menos 90. Y a ver, y esto no sé si sea claro para todos, pero eso es evidente, eso es obvio. ¿Por qué? Porque en un tiro vertical, ¿cuáles son los posibles ángulos que pueda adoptar el objeto respecto al suelo? 90 grados 90, ¿no? Menos 90. o menos 90. Pero no sería ambos 90. Solo cambiaré la dirección. Aquí todo va a depender también del tiempo, porque para un tiempo, a un cierto instante de tiempo, el objeto puede ir estar ascendiendo. Creo que sí sería 90 positivo. Creo que sí, creo que pensar con cuidado sí sería 90. Todo sería cuestión de evaluar el límite. Pero tenemos esas dos posibilidades nada más. Entonces aquí para que, como sí se va a determinar si se evalúa directamente alfa igual a 90, lo más conveniente es tomar, o analizarlo mejor dicho, mediante límites. Y bueno, como vemos, sí tiene sentido que al hacer el análisis con 90 grados obtengamos algo parecido a 90. No, lo que no estoy seguro al 100% si sería más o menos. Creo que sí sería 90. Pero bueno, en un tiro vertical el ángulo nunca va a cambiar, ¿no? Siempre va a seguir siendo 90. Exacto. Sí, este ángulo va a ser independiente del tiempo. Bueno, es que aquí nos... A ver, déjenme ver, déjame pensarlo con cuidado. No, es que sí va a poder... Para algún determinado tiempo, el valor del límite va a salirnos más 90. Porque puede que en ese instante de tiempo el objeto va ascendiendo. Y entonces la dirección del vector de velocidad es 90 grados positivos. Pero puede haber otro instante de tiempo, un t más grande, digamos, para el cual la pelota ya esté descendiendo. Y entonces ese ángulo que se está formando es de 90 grados, pero medido de forma horaria. Y entonces ahí sería menos 90. Entonces todo va a depender también del tiempo aquí. Entonces también podría ser un ángulo de 270 grados, ¿no, profe? O 270 grados, exacto. O ese ángulo de menos 90 grados lo podemos expresar como 270. Es correcto. Bien, más Profe, comentarios, yo me más pregunto, observaciones. ¿Sí?
Yo me perdí un poquito cuando eliminó el seno y el coseno. Ok. ¿Cuánto vale el coseno del ángulo cero? Creo que 90. No, Coseno del ángulo cero. Cuando aquí tenemos un 0, el coseno de 0 es 1. 1. Por eso abajo solamente anotamos B0. Y el seno de 0 grados es 0. Por ok, eso este término por ya eso no es aparece. cero. Así es, sí. Ok, ya entendí, gracias. ¿Sí de nada? ¿Más preguntas, jóvenes? Antes de pasar al siguiente ejemplo. Bueno, como comentario final para ese resultado, vamos a hacer la siguiente observación. ¿Este resultado es congruente con el problema dado? ¿Cómo sabemos si es o no es congruente? Vean, este signo menos nos estaría indicando que todo lo que vamos a tener aquí dentro del paréntesis siempre va a tener signo negativo. ¿Eso es claro para todos? Sí, porque está Sí, dado por la gravedad. exacto. Sí. Entonces, la G tiene módulo positivo, 9.81. Tiempo, o puede ser 0, y todos los reales positivos. Y B0, como es el módulo de la velocidad, también va a ser una cantidad positiva. Así que el signo neto dentro del paréntesis va a ser negativo. Y la tangente, el arco tangente de una cantidad negativa es una cantidad negativa. ¿Y eso es congruente con nuestro problema? Tenemos una Es- tangente negativa, dijo. Vamos a obtener un arco tangente con signo negativo. Es decir, el valor del ángulo que ustedes obtengan para cualquier tiempo, un segundo, 15 segundos, 10.000 segundos, siempre va a ser una cantidad negativa. Creo que sí se responde lo que mi compañero, creo que fue Santiago, planteó hace ratito, ¿no? De que si era en el primer cuadrante o en el cuarto. Si nos dan siempre ángulos negativos, quiere decir que están en el cuarto cuadrante. Ajá. Entonces, bueno, pues creo que ahí sí se respondió su pregunta y entonces supongo que sí tiene congruencia porque estamos midiéndolos desde nuestro punto de, o sea, desde donde está el fulanito. Entonces, Ajá. si nosotros dibujamos nuestro plano, vamos a encontrar que efectivamente los ángulos siempre van a corresponder al cuarto cuadrante. Así es. Es correcto. Entonces, como sabemos, orientando nuestros ejes, que para este problema concreto, cuando el lanzamiento se forma, perdón, el lanzamiento se hace de forma horizontal, la única posibilidad que existe en el tiro parabólico es que el objeto vaya descendiendo, que vaya directamente hacia el suelo. Y eso, pues aquí lo estamos verificando. El ángulo que obtengan ustedes, sin importar en qué instante de tiempo evalúen, siempre va a ser negativo. Lo que nos habla de que en efecto la pelotita está descendiendo, está yendo hacia el suelo. Entonces es congruente. El problema hubiese sido, y nuevamente aquí les hago esta observación, este comentario. Cuando lleguen a un resultado numérico o una ecuación, verifiquen que ese resultado es congruente con lo que el problema plantea. Si aquí hubiésemos obtenido un signo positivo, vean, estaríamos diciendo que cuando esta pelota sale a disparar de forma horizontal, así se mueve. Arriba, ajá. Ajá, exactamente para arriba, porque siguiendo ese recorrido, su vector velocidad siempre está en el primer cuadrante. Y eso no es cierto. No tiene sentido que eso suceda, que adopte valores de ángulo positivo. Al menos no en esta realidad. Así que, pues,
El signo negativo es muy importante porque le da congruencia a nuestro resultado. ¿Todo claro hasta aquí entonces? Con este nuevo problema. Sí. Sí, total. Ok. Entonces siempre podemos, bueno, como procedimiento, no sé, vamos, como análisis base, podemos siempre tratar de encontrar primero las componentes. Pues yo sugeriría, a ver, la respuesta la voy a basar en el problema en concreto que se quiere resolver. Si el problema que se quiere resolver requiere que conozcamos las componentes de la velocidad, hay que calcularlas. Por ejemplo, en el problema con el que iniciamos, el de esta persona del jugador ¿dónde está? Aquí está. El inciso A se resolvió analizando únicamente las posiciones. Y el inciso B se resolvió analizando únicamente las componentes del vector velocidad. Así que pues todo va a depender de qué es lo que se pide en el problema y qué información tengamos. Entonces no me atrevo a decir que siempre hay que iniciar por analizar las componentes de velocidad. Depende del ejercicio. Vale, gracias. ¿Sí de nada? Bien, vamos a continuar con este otro problema, donde, pues les adelanto, tenemos una trayectoria parabólica simétrica. El primer problema que revisamos es una parábola que no era simétrica. El siguiente se trata de una parábola que es la mitad, de hecho, de una parábola. Y en este problema vamos a resolver el caso de una parábola que sí es 100% simétrica. Bueno, leamos lo que nos dice aquí. Una manguera contra incendios mantenida cerca del suelo lanza agua con una rapidez de 6.5 metros sobre segundo. Nos pregunta, ¿con qué ángulo o ángulos debe apuntar la boquilla o tobera para que el agua llegue a 2.5 metros de distancia? Y nos pregunta, bueno, ¿por qué hay dos ángulos diferentes? Dibuje las dos trayectorias posibles. Bueno, vamos a concentrarnos en toda la información hasta la primera pregunta. Una manguera contra incendios mantenida cerca del suelo lanza agua con una rapidez de 6.5 metros por segundo. Pues la primera pregunta, con ella nos vamos a analizar con qué ángulos debe apuntar la boquilla para que el agua llegue a 2.5 metros de distancia. Entonces, vean que esta distancia que nos está indicando la figura, la podemos tomar como el alcance horizontal máximo. ¿Por qué razón? Porque esencialmente este chorro de agua está saliendo, vamos a tomarlo aquí, desde el origen, sube, desciende y llega prácticamente al mismo punto de lanzamiento. Entonces es una parábola simétrica la que está dibujándose ahí. Y en esa condición, la distancia que se recorre de manera horizontal para que el objeto, o en este caso el chorro de agua, llegue al mismo punto del cual partió, se le conoce como el alcance horizontal. ¿Cómo qué, profe? Perdón, no escuché. Se le conoce como el alcance horizontal a esa distancia que recorre, en este caso, el chorro de agua, para llegar a la misma posición vertical de la cual partió. Profe, ¿Sí? para este no podemos ocupar, se puede decir como que la misma fórmula que el del jugador de básquetbol. ¿Cuál misma fórmula? Tenemos. Ajá. ¿Esta? Bueno, para conocer su ángulo.
Para conocer el ángulo. Ok. A ver, Porque podría pues ser. tenemos, porque igual aquí desconocemos el tiempo, las dos Exacto. posiciones. Se puede decir que podríamos tomar la boquilla como 0 y a Ajá. 2.5 como tenemos su velocidad. Entonces, Ajá. pues se puede decir que tenemos todos los componentes que en el mismo problema. En el primer problema, perdón. Entonces, no sé si se puede ocupar Claro, de la podríamos. misma forma. Ok, muy bien, muy buena observación. Hablamos de esta ecuación, me imagino. O alguna otra ecuación en el problema del basquetbolista. Pero es que esa ya nos da la posición a la que queremos llegar, ¿no? Sí. Que en este caso serían 2.5 metros. Sí. 2.25. Esta ecuación que obtuvimos, ¿la podemos aplicar? Sí, es correcto, la podemos aplicar. Pero, ¿qué ajustes tenemos que hacerle a esta ecuación? Tratar Recuerden, de operar para los ángulos. ¿ok? De acuerdo al problema, la trayectoria que el chorro de agua sigue forma una parábola, digamos que esencialmente simétrica. ¿Por qué? Porque sale aquí tengo la figura, o esta representación, vean, sale de la boquilla, sube y después desciende. Y esta distancia, que vamos a llamar R, en el problema le da el valor de 2.25 metros, que es cuando llega al suelo, o a la misma altura de la cual salió. Entonces, es una trayectoria simétrica, ¿cierto? Una parábola simétrica. Entonces, en la ecuación que obtuvimos del primer problema, ¿cómo la ajustamos para que corresponda a la situación de este nuevo problema? Al de la manguera. Se usa una ecuación diferente, ¿no, profe? Porque al principio nos dijo que para una parábola simétrica se utilizaba una ecuación específica. Ok, pero aquí sí, pero esta ecuación, esta que tenemos en pantalla, es tan general que la podemos ajustar a la condición de parábola simétrica. ¿No sería que nada más tendríamos que ajustar los componentes de Y? Exacto. ¿Qué tendría que pasar con esos Que componentes? en vez de poner eso de x0 menos x final, no me acuerdo cuál era la ecuación que ahorita dijo Said, que tiene que ser, que dijo al principio, ¿no? Suponiendo que la parábola fuera simétrica. Bueno, de hecho no hemos dado como tal una ecuación para una parábola simétrica. Mencioné este término, R, Solo y era lo para que el es, tiempo, ¿no? Creo. y lo que sería el tiempo de vuelo. A ver, lo que quiero intentar, el mensaje que quiero intentar enviarles es el siguiente. Esta ecuación que obtuvimos en el problema 1 de este día es general porque, porque, para empezar, se puede aplicar para parábolas que no sean simétricas. Pero también se puede ajustar para describir un movimiento con una parábola simétrica. ¿Qué es lo que, qué es lo que hay que imponer en esta ecuación o qué hay que tomar en cuenta para que describa una parábola simétrica? ¿Cómo tienen que ser estas posiciones? Pues en Y0 menos YF serían 0, ¿no? Porque sería en la misma altura, porque es Es simétrica. exactamente, exacto. Esta ecuación se puede ajustar para que describa una trayectoria simétrica siempre y cuando Y0 y YF sean el mismo valor, sean lo mismo. Y si eso ocurre, ese término
0. Se anula. ¿Sí es claro esto? Sí, ¿Sí? entonces ya solo tendríamos menos tangente más menos de tangente Ajá. al cuadrado sobre Exacto. lo que está ahí algo. Exacto. Y esta X ya no es cualquier X, digamos así, tal cual, sino es R, porque es el alcance máximo que está alcanzando el chorro de agua o algún objeto que se ha lanzado. Cuando va del suelo y regresa al suelo. ¿Sí lo notan? Que esta ecuación se puede ajustar. Sí. ¿Sí? Ok, entonces vamos a utilizarla. Vamos a utilizarla tal cual. Entonces aquí, arriba, vamos a hacer las sustituciones o simplificaciones adecuadas. A ver, entonces del lado izquierdo, X adopta el valor de R, porque Y0 es igual a YF. La parábola es simétrica. Aquí salió Y0, sube, después desciende, y llega a la misma posición de la cual partió. ¿Vamos bien hasta aquí? Y entonces, ¿qué nos va a quedar bien? Menos tangente de alfa más menos tangente de alfa. ¿No sería Y, cuadrada? de hecho, Ah, ya vi. Ya de quité hecho, la raíz, ¿verdad? sí. De hecho, si somos muy formales, muy estrictos, debería ser Valor absoluto, ¿no? valor absoluto, como lo comentamos hace unas clases. Entre, ¿qué tenemos abajo? Menos G entre B0 cuadrada por coseno cuadrado de alfa. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí Sí, abajo profe. quedaría menos G sobre B cuadrada coseno cuadrado de alfa. Ahí está. Y esta R, bueno, la pongo aquí. Bien. Vamos, entonces, ahora hay que resolver este problema con este valor absoluto. Ahora, la ventaja que tenemos es que es una igualdad, no es una desigualdad. Entonces, caso 1. Voy a ponerlo aquí. ¿Qué pasaría si la tangente de alfa fuese una cantidad? Bueno, de hecho, a ver, déjenme. Ok, ya sé cómo. Este valor absoluto, ¿qué nos va a regresar siempre? Signo positivo. Un signo positivo. Entonces, vean. Si a la menos tangente de alfa le sumamos tangente de alfa, ¿qué queda? Nada. 0, nada. Cero. Entonces, R igual a 0, ¿tendría sentido? No. No, porque pues sabemos que ese chorro de agua, o sea, el alcance horizontal máximo es la distancia que recorre de forma horizontal un objeto que se mueve de forma parabólica y esta parábola es simétrica. Entonces, R igual a 0 no tiene sentido, no es posible que sea ese valor. Entonces, queda descartado. ¿Cuál es el signo que sí vamos a utilizar entonces? Ambos negativos. Entonces, a ver, vean lo que nos queda. R es igual
a menos 2 veces la tangente de alfa. Y aquí quitando el valor absoluto porque nos regresa una cantidad positiva siempre. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, bro. ¿Sí? Vale. Y todo esto está dividido por esta cosa que está aquí abajo. Entonces voy a, para no, bueno, voy a aquí borrar esto. Voy a hacer la operación aquí arriba ya. Quito esto y anoto menos 2 veces la tangente de alfa. Ahí está. ¿Qué pasa con los signos negativos? Se van a anular. Bueno, se van a hacer Se hacen positivos. positivos. Se hacen positivos, entonces nos queda. Voy a hacer, y esta aplicamos la famosísima, creo que así incluso en la literatura aparece, la ley del sándwich. Sí. ¿Sí? Entonces aquí ponemos un 1 aquí abajo. Y entonces, ¿qué nos queda? A ver, 2 veces B0 al cuadrado por coseno cuadrado de alfa por el seno, perdón, por la tangente. A ver si puedo mover esto. Ahí está. Por la tangente de alfa sobre G. ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahí está. 2b0 al cuadrado por coseno cuadrado de alfa por tangente de alfa entre G. Pero podemos simplificar esto. Vean, este coseno cuadrado, esta tangente de alfa, la voy a escribir como seno del ángulo alfa sobre coseno del ángulo alfa. ¿Y qué ganamos con eso? Que solo Que se nos eliminan las cosas. quede. Ajá. Que solo nos quede un coseno. No, se eliminan los dos y solo queda el seno, ¿no? Sería 2 por la Eh, velocidad inicial al cuadrado por el ese, seno del ángulo. este está al cuadrado y este acá abajo no. Sí, nos quedaría coseno cuadrado de alfa por el seno de alfa sobre coseno. Un coseno se va, se hace uno abajo y nos queda coseno por seno. Ok, correcto. Voy a escribir el resultado. Sería 2 veces B0 al cuadrado por un coseno que sobrevivió por seno del ángulo alfa. Y eso está dividido por G. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Bueno, eso lo quito. Y esto lo voy a recorrer. Ahí está. Y esto lo pongo acá arriba. Bueno. Hay una identidad trigonométrica que, bueno, no sé si que la conozcan. Dice lo siguiente. Seno de 2 veces cualquier ángulo, lo voy a poner así, seno de 2x, es igual a 2 veces el coseno de x por seno de x. Así dice esa identidad trigonométrica. Es una de las básicas que seguramente ustedes van a aplicar en más de una ocasión. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bien, tenemos un 2, tenemos un coseno de alfa, tenemos un seno de alfa. Podemos aplicar esta identidad trigonométrica.
Va a quedar velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2x sobre g. Sería seno de 2 alfa, ajustándolo a este problema, sobre g. Es correcto. ¿Y qué es lo que han obtenido entonces? La ecuación, han deducido la ecuación para el alcance horizontal máximo, que es el que vamos a ocupar aquí. De hecho, aquí está. Así es la ecuación que vamos a utilizar. Ahora debemos de despejar para encontrar el ángulo, que es lo que nos piden. Exactamente. Así que vean, tuvimos que hacer un poquillo de álgebra antes de intentar despejar el ángulo alfa. Y vean que la ecuación para el alcance horizontal, bueno, en esta ecuación, evidentemente todos los datos son conocidos a excepción del ángulo alfa. Entonces, bueno, despejado, así queda. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Todo bien, profe. ¿Sí? Vale. Ahora, entonces vean, si nosotros logramos resolver, bueno, aplicamos el arcoseno a esta ecuación, ya tenemos el valor numérico de R. Ya tenemos el valor numérico de la velocidad inicial. Y el valor de G, bueno, sobra decir, pero ya lo tenemos. Así que, pues ya podemos calcular directamente el ángulo alfa. Pero, antes de hacer esa conclusión tan esperada, debemos de notar algo. Aquí el problema sugiere algo interesante. Dice, ¿por qué hay dos ángulos diferentes? Se está sugiriendo que hay dos posibles ángulos de disparo que nos lleven al mismo valor, al mismo resultado de alcance horizontal. A ver, ¿por qué eso estaría sucediendo? Bueno, Por la para velocidad. no. Es por lo siguiente. El comportamiento de la función seno en el círculo unitario. A ver, tenemos esto. Antes de encontrar el valor del ángulo, vamos a analizar un poquito lo que es la función seno en el círculo unitario. Todos conocen qué es a qué me refiero con el círculo unitario. Sí. Un círculo de radio 1. ¿Vale? Entonces, cuando uno dibuja el círculo unitario, la función, bueno, el valor seno del ángulo teta, ¿a qué se reduce? ¿O con qué coincide? Con la altura de este triángulo. ¿Lo notan? En el círculo unitario, la longitud de este cateto es exactamente el seno del ángulo teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso está sucediendo en el primer cuadrante, como lo notan aquí. Eso está sucediendo. Este triángulo se ha dibujado en el primer cuadrante. ¿Qué pasa si nos vamos al segundo cuadrante? Bueno, pues resulta que hay otro triángulo que podemos dibujar, pero ahora en el segundo cuadrante, que tiene la misma altura que el primer triángulo. Eso quiere decir que este ángulo tiene el mismo valor del seno. Seno del ángulo teta prima, que está en el cuadrante 2, es exactamente igual al seno del ángulo teta que se dibuja en el cuadrante 1. ¿Se podría decir que en el círculo unitario puede haber 4 ángulos de esos? ¿Cómo, perdón? Perdón, Cuatro. o sea, digamos en esa parábola que hay, por eso es que dice que porque hay dos ángulos Va a haber dos, en el problema.
Sí, a lo que se refiere el problema es esto. Vean, nosotros tenemos que calcular aquí la función seno. Y la función seno de un cierto ángulo nos tiene que regresar este valor. Piensen que este 2 alfa es el ángulo teta. O sea, seno de ese ángulo teta es igual a esto que está aquí. Pero si analizamos con cuidado el círculo unitario, estamos encontrando que hay otro ángulo, teta prima, que nos va a dar el mismo valor del ángulo, pero el mismo valor del seno. Es decir, hay otro ángulo tal que seno de ese ángulo teta prima nos da exactamente RG sobre B cuadrada. Es lo que nos está diciendo el círculo unitario aquí. Hay dos ángulos que nos dan el mismo resultado. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces el chorro de agua se puede colocar en dos ángulos distintos y cuando el agua salga disparada va a recorrer horizontalmente 2.25 metros. ¿Sí es claro esto, lo que les estoy comentando? Hay dos ángulos de disparo que dan el mismo resultado de R. Y una pregunta válida que se puede hacer es, bueno, ¿y qué relación hay entre estos dos ángulos? ¿Cómo, si conozco uno, puedo determinar el otro? La respuesta es sí. La relación que existe entre esos dos ángulos es esto. Que Si a sumados no- son 90, ¿no? O sea, son es complementarios. exactamente, que sumados de 90 grados. O si despejamos, teta prima tiene que ser igual a 90 menos el ángulo teta. Vamos a observar esto en la animación para que noten a qué se refiere este problema. Déjenme poner aquí. Les estoy mostrando nuevamente la animación esta. Recuerden, esto es válido solo para parábolas simétricas. Así que vamos a colocar al cañón directamente en el suelo. El primer ángulo, pues, se me ocurre que sea, ¿qué les gusta? A ver, una velocidad de 16 metros por segundo y un ángulo de disparo de 25. Vean, se dispara esto. Y ahí está. Llegó a la Tierra en esta posición. Y su distancia horizontal la podemos medir aquí. Déjenme ver aquí. Podemos tomarlo aquí. Ahí está con nuestro flexómetro. Y si no me equivoco, andaremos por 19.64 metros. Ese es el alcance horizontal máximo con una velocidad de 16 metros por segundo y un ángulo de disparo de 25 grados. Pero no es el único ángulo con el que podemos recorrer esta misma distancia de 19.64 metros. ¿Cuál sería el otro? Según lo que acabamos de ver. ¿65? ¿Cuánto, perdón? 65. 65, ok. Entonces, a ver, vamos a colocarlo así. 65, misma velocidad, pero otro ángulo. A ver, disparamos. Y coincide. Recorrió la misma distancia de forma horizontal. Y una parábola simétrica. Eso es lo que estamos encontrando. Que en una parábola simétrica existen dos ángulos que nos dan como resultado el mismo desplazamiento horizontal. Y esos ángulos son tales que su suma
da 90 grados. O sea, tampoco son cualesquiera que se nos ocurran. Tienen que ser aquellos que su suma den 90 grados. Por ejemplo, otro caso. 30. Ahí está, el alcance. Y entonces nos ponemos con nuestro flexómetro aquí. Medimos y creo que andará por 22.60 metros. El otro sería 60. Está 60. Disparamos. Y aterriza en la misma posición. ¿Sí queda claro entonces por qué la pregunta del problema? Sí, profe. Ahí está. Pues entonces ya esencialmente hemos concluido lo que nos estaba pidiendo el problema. Lo único que hay que hacer entonces es, si queremos encontrar el primer ángulo, hay que aplicarle esta ecuación 1, despejando alfa. Pero ese alfa sería un alfa 1. El siguiente ángulo posible le tendríamos que, lo tenemos que encontrar restándole a 90 grados el valor de ese alfa 1. Entonces, ¿cuánto vale el primer ángulo alfa? El primer ángulo de disparo posible. Aquí ya está el despeje. Aquí ya están los valores sustituidos. Se obtuvo el 1/2, profe. Del despeje. Si despejamos de aquí, queda 2 veces alfa igual al arcoseno de RG entre B0 al cuadrado. Cierto, cierto. Sí, Y, cierto. y después, ¿sí? Después el Sí. C2 divide. Vale. Claro. Entonces aquí te estamos solicitando 2 valores para el ángulo, porque va a haber 2 posibles ángulos de disparo. El primero me dio 17.74. Ok, 17.74 grados. No sé a los demás. Sí, me dio lo mismo. Y el otro fue 72.25. 72.25 grados. Muy bien, ahí están. Esos son los 2 posibles ángulos a los que se podría ajustar esta manguera para que el chorro de agua atine, digamos, a una distancia de 2.5 metros adelante del chorro inicial. Bien, jóvenes, preguntas, dudas con el análisis de este otro ejercicio. No, profe. Por el momento no, profe. ¿No? Ok. Bien, pues como notan, los ejercicios se tienen que analizar cuidadosamente. De hecho, me gustaría saber hasta este momento cómo vamos. ¿Qué tal les han parecido estos ejercicios que se han resuelto en las últimas clases? Un tanto confusos. Fusos, ok. Mucho Potentes, raspar. potentes. ¿Cómo, perdón? No Potentes, alcanza. potentes. Ok. Bueno, también aprovecho para preguntar, por simple curiosidad,
¿Cómo van con los ejercicios que se han señalado en Classroom acerca de estos temas? ¿Los han estado trabajando o aún no? Pues la verdad La todavía verdad, no, profe. Aún no. Aún no, ok. Bueno, es Yo importante. solamente, Ajá. bueno, intenté el que dejó la clase pasada, Ah, ok, ok. pero tampoco, o sea, no llegué a lo que pedía el problema de demostrar. Ajá, ok. Entonces ahí ando medio atorado. Vale, ok, bueno, podemos rápidamente verlo. Pero bueno, a lo que voy es que es importante que vayan, pues ya tan pronto sea posible, también preocuparse por esta materia. Entiendo que puede que existan otras que demanden una cantidad mayor de atención, pero bueno, esta, pues, no sé si la consideran eh, con qué nivel de dificultad, pero pues no tienen que dejarla como que muy olvidada. Y esto porque, pues ya con estos ejercicios que vimos este día, hemos pues concluido los temas de cinemática. La siguiente semana comenzaremos los temas de dinámica. Fuerzas, leyes de Newton, conceptos de diagrama de cuerpo libre, tensiones, fricción, todo aquello que en dinámicas se mide en newtons, lo vamos a estar ahora considerando. Entonces, pues es importante que ustedes vayan avanzando para que no se les vean acumulando ejercicios que al final no los tienen que entregar, pero pues si no resuelven esos ejercicios o al menos los intentan, pues por ejemplo en la evaluación puede haber dificultades. Entonces, bueno, y al respecto, déjenme compartir la siguiente pizarra, solamente para indicarles una cierta información. profe, ¿Sí? es que por lo que más o menos se vio de su primer parcial, sus exámenes son más de analizar que en vez de utilizar las fórmulas que nos ha dado, ¿verdad? Así es, por eso los últimos ejercicios han ido en ese sentido. Y no solamente los de los últimos, sino que así va a ser todo el curso. No, eh, los ejercicios o los problemas no, ¿cómo decirlo? Se los mencionaba desde el inicio del semestre. Se busca que ustedes desarrollen o mejoren, porque no digo que sepan o que tengan la habilidad de hacer analíticos, pero hay que irla mejorando, hay que irla pues entrenando. Y entonces, por esa razón, los ejercicios, como hemos visto, tratan de eso. No solamente aplicar una ecuación y sustituir y ya somos felices, no, sino de analizar de dónde viene la ecuación y si no tenemos la ecuación así tal cual, donde tengamos que hacer sustituciones numéricas, obtenerla. Hacemos algunos pasos algebraicos ahí, despejes, sustituciones y obtener la ecuación a trabajar. En eso consisten los ejercicios que hemos visto y los que veremos más adelante y los que seguramente vendrán en el examen. Así que pues es es altamente recomendable que pues ya vayan comenzando a realizar los ejercicios de cinemática, tanto en una como en dos dimensiones. Bueno, aquí les muestro algunos ejercicios que pues ya hemos resuelto de manera un poco indirecta. En el ejercicio 12 que les aparece aquí en la pantalla, les dice, demostrar que la máxima altura que alcanza un proyectil cuando éste se dispara con una velocidad v0 y un ángulo de elevación θ es lo que está ahí mostrado. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿cómo obtengo esa ecuación? Pero si lo analizan con cuidado, esta ecuación ya la obtuvimos cuando analizamos el ejemplo de un objeto que se lanza en la Tierra y en la Luna. ¿Recuerdan cuál era la ecuación? Era h
igual a B0 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Pero claro, como aquí hace énfasis de que el proyectil se lanza con una cierta velocidad inicial y un ángulo de elevación, esta velocidad que aquí debemos trabajar no es tal cual la velocidad inicial 100%, sino es la componente de esa velocidad. Pero a su vez, ¿qué sabemos? Que la componente de la velocidad en el eje Y es igual al módulo del vector velocidad por el seno del ángulo de disparo. Así que vean, si esta ecuación la sustituimos aquí arriba, obtenemos eso que aquí nos están pidiendo. De que ya tenemos ahí como parte de nuestro material esta ecuación que nos dice qué tan alto va a llegar un objeto cuando se lanza de forma parabólica, teniendo como datos la velocidad con la que se lanza, el ángulo de disparo y evidentemente la aceleración debida a la gravedad. En el ejercicio 13 pide demostrar que el alcance horizontal obtenido por un proyectil lanzado al aire con cierta velocidad inicial y con un ángulo de elevación θ es lo que está ahí. Pues si lo notan, si A lo cambiamos por R, es la ecuación que vimos hace unos minutos. Y esto solamente aplica, cuidado aquí, solamente aplica para parábolas simétricas. Cuando el objeto se lanza desde el origen y regresa al origen. A la distancia que recorre de forma horizontal se le llama el alcance horizontal máximo. Y el 15 dice, demostrar que la ecuación de la trayectoria de un tiro parabólico es lo que está aquí. Esta ecuación, ¿la recuerdan? También ya la trabajamos. Es la que obtuvimos hace ratito, ¿no? La de la fórmula general. Exactamente, la que aplicamos la fórmula general. Vean que ahí no aparece el tiempo. De hecho, fue lo que hicimos, ¿no? Cuando el problema del basquetbolista o, bueno, el jugador ese, que lanzaba una pelota o un balón. Nos deshicimos del tiempo. Despejamos en la ecuación para la posición X, sustituimos en la ecuación para la posición en el eje Y obtuvimos esta ecuación. Bueno, a esta ecuación que se obtuvo se le conoce como la ecuación de la trayectoria. ¿Y por qué? Bueno, porque nos está diciendo, vean, analíticamente nos está diciendo cuál es el movimiento que va a realizar un objeto cuando se lanza con una cierta inclinación. Si ustedes grafican, vean, es la variable y en términos de x. Y como x está al cuadrado, pues lo que se va a dibujar ahí va a ser una parábola. No hay otra posibilidad. La máxima potencia de la variable x es cuadrada, es el 2. ¿Y hacia dónde va a abrir esta parábola? Hacia abajo. Hacia abajo. Está este signo menos, ¿no? Que nos dice eso. Es por esa razón que cuando uno revisa el tema de tiro parabólico o movimiento de proyectiles, siempre asume que la trayectoria va a ser una parábola que abre hacia abajo. Porque aquí está. La variable y como función de x es justamente una parábola que abre hacia abajo. Así que bueno, esa parábola puede ser simétrica o puede no serlo. Pero siempre sus ramas abren hacia abajo. Así que con en esos tres problemas o ejercicios, pues indirectamente ya lo hemos resuelto en este curso. Bueno, o en lo que hemos visto. Entonces ya los pueden aplicar si se les llega a presentar la oportunidad en un ejercicio. Solo ajustenlo a lo que el problema les está pidiendo.
Y ya para terminar, déjenme ver dónde quedó. Aquí está. Para que también pues vayan practicando estos problemas en los que no hay valores numéricos, consideren estos dos. Uno de tiro parabólico y uno de movimiento vertical. Son problemas en los que no son muy analíticos. Entonces, para que vayan entrando, sigan practicando esto que lo van a, es importante que lo desarrollen, su capacidad de análisis, pues les sugiero que los intenten. No es para entregar, no es para que lo vayamos a revisar más adelante, a menos que ustedes así lo pidan. Una sugerencia para que una posible revisión de esos ejercicios se pueda realizar incluso ya no en clase, porque pues, como ven, son muchos temas los que nosotros vemos y nos falta por revisar. Entonces a veces es complicado ceder un poquito de tiempo. Entonces la invitación que les hago es que en el grupo de WhatsApp, si ustedes, por ejemplo, intentan esos ejercicios y tienen dudas de si lo están haciendo bien, pueden enviar la imagen en el grupo de WhatsApp para que yo lo revise y la retroalimentación que les dé, pues les sirva a todos. No sea esto sesgado. Así que bueno, les hago esa invitación Gracias, profe, por la para que oferta. pues no solamente resuelvan ejercicios con números, sino también vayan practicando estos donde, pues, como ven, sabiéndolos aplicar, se pueden encontrar varias, pero sabiendo resolver, pueden encontrar varias aplicaciones. Se les puede explotar a los modelos de estos problemas. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? Profe, ¿Alguna solamente Profe, observación? poder regresar a los ejercicios que acabamos de resolver. Ok. Bueno, voy a cambiar de pantalla. profe, Sí. el problema, el número 25 podemos aplicar lo mismo que con lo del basquetbolista. Sí, podríamos partir de ello porque no nos habla nada del tiempo. Ajá, y también, bueno, sí, también tenemos como la misma situación, o sea, tenemos, bueno, nuestro proyectil sale disparado a una altura distinta ¿cómo lo puedo decir? O sea, si ponemos nuestro sistema de referencia del problema 25 en el mar, sale a una altura distinta como pasaba en el problema del basquetbolista. A ver, el problema del basquetbolista. ¿Cómo una altura distinta? Sí, o sea, no parte de nuestro punto de origen, de nuestro plano, o sea, de nuestro sistema de referencia. Ok. A ver, bueno, voy a aprovechar, ya que voy a mostrar los resultados del problema pasado, para comentar algo al respecto. Porque la ecuación que obtuvimos en el caso del basquetbolista, claro, obtuvimos esas ecuaciones. ¿Dónde están? Aquí están. Esta ecuación que obtuvimos aquí abajo se construyó considerando que el origen se situó a nivel de suelo. Ajá. Y por lo tanto la posición inicial valió 2.4 metros y la posición final 3.05 metros. Así podríamos tomar los valores numéricos. Pero si recuerdan, alguien comentó que podríamos tomar el origen en el punto en el que la pelota es lanzada. Y esta ecuación que tenemos aquí también se puede ajustar a ese caso. ¿Cuál es la diferencia? Que entonces Y0 tendría que valer 0, ¿cierto? Si se coloca el origen Sí. en el punto de lanzamiento y F y la posición final no va a valer 3.05 metros. ¿Cuánto tendrían que asignarle?
La diferencia. 0.65. 0.65. Exacto. La diferencia, ¿no? Entre donde está la canasta y esta posición. O sea, sacan la diferencia de estos dos valores y ese va a ser la posición final de la pelota, tomando como origen el punto de lanzamiento. Así que vean que esta ecuación que obtuvimos también se puede ajustar si hacemos una traslación de nuestro origen de coordenadas. Una duda bien rápida. ¿Cómo podríamos determinar la altura ¿La altura de qué? de una parábola? Pero respecto a qué punto no me queda claro. Porque no sé si la pregunta tiene que ver con el problema 25. Sí, bueno, o sea, supongamos en ese mismo diagrama que tiene del basquetbolista, el que está abajo de usted, ese mero. ¿Cómo podemos determinar la altura que hace el balón desde YF hasta el punto rojito? O sea, esa parábola que tiene ahí usted, ¿cómo podríamos determinar su altura? A ver, desde este punto inicial. Bueno, exactamente es que no está bien bueno, como yo lo quiero, no está bien el diagramita. Es que no sé cómo plantear mi duda. Pues no sé, si se puede compartir una pantalla en Paint, por ejemplo, podría ayudar. Bueno, A ver, antes de hacer algo más, ¿dónde quieren ver el problema que me pidieron mostrar aquí? Solamente cuando se resolvió se sustituyó en el último problema, solamente esa parte. Ok. El la boquilla Ajá, sí. esta. Solamente cuando se sustituyó, bueno, abajo de eso exactamente. Aquí. Sí, ahí. No, sí, creo que ya es todo. Gracias, profe. Sí, de nada. si gusta, ¿puedo compartir pantalla? Ok. A ver, dejo de compartir. ¿Ya se ve? Ya. O sea, es que ya ve que tenemos. Voy a hacer ay, voy a hacer mi plano todo feo. O sea, supongamos que aquí está nuestro sistema de referencia, ¿no? Porque aquí Sí, está el acantilado. de acuerdo. Entonces, no sé si esta afirmación esté correcta, pero la parábola que se nos forma con respecto del acantilado Ajá, esta es una parábola simétrica. Ay, es correcto. changos. Esa primera parte sí es simétrica. Ajá, mi duda es cómo podemos determinar esta altura. Porque la fórmula nos mencionaba, bueno, nos hacía hincapié en que las alturas al final de cuentas se hacían cero, Ajá, pero ¿cómo podemos saber cuánto vale? Bueno, o sea, la altura ajá, inicial pues es cero, ¿no? sí, Esto es cero. Y ajá. esto, ¿cómo podemos, o sea, cómo lo podremos determinar? Ok, en esa situación, la máxima altura es la que tenemos, la que les mostré hace unos momentos de ¿H? Hmax. Ajá, Hmax igual a el cuadrado de B0 por el seno de alfa entre 2G. A ver, espérame. Ay, ay, no. El B0, Al cuadrado. ay, no sé cómo poner. Bueno, supongamos que es un piquito, ¿no? B0 al Ajá, cuadrado. por el seno del ángulo de disparo, también elevado al cuadrado. Alfa, al cuadrado también, Al igual cuadrado. comillas. Sí, todo ese seno elevado en paréntesis, porque se tiene que elevar Ok. todo al cuadrado.
Así es, entre 2 veces la gravedad. 2G. Así es. O sea, este Ese- sería para la altura máxima. Sí, Ok. Pero esa es no la tenemos ecuación. la velocidad inicial. Bueno, ok. Entonces, pero como la velocidad inicial no se necesita, tal vez en alguna otra ecuación se puede despejar la velocidad inicial y Y dejarlo sustituir en... en esta. Y dejarla en términos de valores que sí se conocen para por ejemplo, aquí es claro que la velocidad inicial no se conoce. Eso es cierto. Así. Pero se puede hacer el mismo truco que hicimos para el basquetbolista. ¿Recuerdan? Teníamos una ecuación con 2 incógnitas y una con una incógnita. ¿Qué hicimos? En la ecuación de 2 incógnitas despejamos la variable tiempo y la sustituimos en la otra ecuación. Y así, esa variable tiempo nos deshicimos de ella. Ya no volvió a aparecer. Eso mismo se puede implementar aquí. Buscar otra ecuación donde aparezca B0 también, pero que además también tengan otros términos que el problema nos está mencionando. En esa otra ecuación despejamos la B0 y la sustituimos en esta que está aquí en pantalla. Sí, profe. Y ya la B0 desaparece. Ya no va a aparecer nunca más. Ok. Sí, profe, lo intentaré. Ok, si intenten los jóvenes para que practiquen, es altamente recomendable que lo hagan. E Gracias. incluso hasta una de dos, o evitan que aparezca en el examen, o si aparece modificada, ya saben más o menos cómo hacerle. Cualquiera de las dos. Sí, profe. Ganar. Está bien, profe, gracias. Vale, jóvenes, pues nos escuchamos la siguiente semana. Que tengan excelente día y excelente fin de semana. Hasta luego, igualmente. Igualmente. Hasta luego, excelente tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego.